Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mighty Block. En esta oportunidad estamos con un invitado especial, con Javi Villegas, que bueno, no te lo voy a presentar yo, te voy a dejar que te presentes vos. Dale, buenísimo, gracias. Yo soy Javier Villegas de Buenos Aires, estoy involucrado con todo lo que es la parte de base de datos relacionales, soy MVP de la categoría Data Platform y trabajo en Mediterranean Shipping Company, también encargado de base de datos, Business Intelligence, todo lo que es la parte de infraestructura. Así que bueno, es un poco... Mi jugador de tenis. Un poco, sí, un poco Bien. tenis y ese tipo de cosas, pero sí, lindo, 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 lindo. Está bueno. Bueno, a Javi lo conocí justamente de los eventos estos que ahora estamos en uno de ellos. Y me interesaba el tema porque, bueno, al estar trabajando mucho con blockchain, uno de los temas más recurrentes es esa competencia, esa cierta rivalidad, vamos a decirle, entre lo que es blockchain y base de datos. Entonces, bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿tuviste ya alguna aproximación? ¿Estuviste chusmeando tema blockchain? ¿Te han planteado profesionalmente alguna migración? Contame. Mira, todo lo que es la parte de blockchain, como dijiste vos recién, esa especie de rivalidad, creo que la rivalidad viene primero del lado de la gente que hace blockchain. Ok, ¿Sí? o sea, se quieren meter ahí. Sí, sí, Okay. sí. Quieren, digamos, plantear esta rivalidad. Desde la parte de base de datos específicamente relacionales, no sé si están así. Nosotros tenemos, digamos, un nicho bastante claro, es un producto que es súper maduro. Por ejemplo, SQL Server tiene 30 años, ¿sí? O sea que el concepto ya está bastante ya metido en todo lo que es la comunidad tecnológica. Ya se sabe específicamente para qué se usa. Hay diferentes players, ¿no? Por supuesto, pero bueno, en mi caso particular, SQL Server es el que más utilizo, ¿no? Con respecto a tu consulta de plantear la posibilidad de hacer algo con blockchain, bueno, definitivamente yo estoy en la parte de la industria de shipping, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay un sector de la empresa que está más relacionado con la parte de Digital Innovation, sí, que es donde se están metiendo un poco más en ese área, que es súper interesante, súper atractiva. Pero volviendo un poco a la parte de base de datos propiamente dichas, ya, digamos, como se ve que la tecnología de blockchain es algo que está para quedarse, ¿sí? Hay ciertos proyectos o ciertos escenarios en donde poder tener una tabla, ¿sí? En una base de datos para almacenar datos con una especie de criptografía, ¿sí? Es algo que salió a la luz hace algunos años, justamente en un evento como en el que estamos ahora, donde la gente plantea un poco qué es lo que hay en la industria, que los que quisieran ver nos muestran un poco qué es lo que tienen ellos en mente, la posibilidad de poder, digamos, hacer algún merge, ¿no? Meter algo. Y bueno, justamente hay un feature que es relativamente nuevo, disponible en todo lo que es la familia de SQL Server, Azure SQL, ¿sí? Todo lo que es la parte de SQL as a Service en la nube, etcétera, que se llama SQL Ledger, donde te permite habilitar este feature a nivel base de datos para que luego vos selecciones o definas las tablas en donde querés usar este tipo de tecnología. Y los casos de uso, bueno, vos lo sabes muy bien, pero básicamente es para todo lo que necesita mostrar inmutabilidad. ¿Sí? Exacto, bueno, eso era una de las cosas que tenía en la lista de ítems a hablar, que son justamente los puntos donde blockchain se empieza a sostener o son los famosos puntos donde se produce la venta de blockchain sobre base de datos. Una de ellas es la inmutabilidad, porque como que te dicen, bueno, ¿quién te garantiza que el dueño de los datos no va a alterarlos? Lo que se llama en el Eso. mundo de base de Pero, datos. ¿existe eso o es un mito? O sea, ¿a vos te pasó en la experiencia profesional de ver bases de datos alteradas? Mira, en la industria podés ver lo que sea, ¿no? O sea, Uh-huh. hay muchos escenarios. Y realmente darle el poder a una persona o a un equipo que sea el sysadmin, o sea, el dios que puede hacer y deshacer lo que sea, incluso en algunos momentos. Sin dejar registro, ¿no? Porque por supuesto, justamente el Ledger lo que hace es, vos podés alterar la base de datos, no es que no podés, tenés un sysadmin, pero queda registro. Vos seguís siendo sysadmin, pero eventualmente si alguien hace un cambio, queda como es registrado en un log. Pero también tenés la posibilidad de crear una tabla inmutable. Y tenés las dos opciones. ¿Sí? Cosa que es bastante interesante. Cuando decimos inmutable, es inmutable. Es inmutable de verdad. Hay un proceso, un store procedure, como le decimos nosotros, que te demuestra en forma criptográfica, devolviendo un hash,
que los datos no han sido alterados. Bien. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué industria sirve esto? Para la parte financiera, Claro. por ejemplo. Porque los bancos, utilizando bases de datos relacionales, almacenar, no sé, tarjeta de créditos, información sensible, realmente, o créditos, ese tipo de cosas que cualquier persona malintencionada puede ir y cambiar un cero Claro. o algo. Bueno, todo esto demuestra en forma fehaciente de que no han sido modificados, ¿sí? Era algo que se sabía que esto podía pasar en la historia, digamos, de la tecnología de bases de datos. Se conocen algunos casos, ¿sí? Pero bueno, esta tecnología creo que vino un poco a Tratar de, está bien, y usa el mismo concepto que usa la blockchain en realidad, porque bueno, es una demostración por la criptografía de que no hay una alteración. Otro de los ítems es el tema del almacenamiento distribuido, que eso es bastante fácil de ver en el sentido de que ya las bases de datos on-premise son muy pocas, en general está en la nube y es muy difícil que tengas una sola instancia de una base de datos, o sea, hay replicación, georreplicación, tenés distintas zonas de disponibilidad, distintas regiones, ya es muy difícil que no tengas acceso a tus datos porque un data center está afectado, ¿no? No, seguro, pero te voy a hacer un comentario de cómo arrancaste la frase. Bien. Todavía hay bastantes bases de datos on-premise. ¿En serio? Sí, todavía hay mucho y es un camino que realmente no es tan sencillo de tomar para todos, no es para todos. Hay algunas industrias que todavía tienen regulaciones donde tienen que tener los datos on-premise. Tenés todo el tema de regulaciones de GDPR en Europa y todo eso, o sea que... Bueno, ese es un punto interesante, porque justamente la blockchain no es regulada. Claro. Entonces, bueno, no tenés esos problemas. Y acá sí, o sea, el tema de que los datos estén replicados en distintas regiones, tienen que atravesar compliance y regulaciones de cada país. Sí. ¿Y es una traba eso a la hora de, no sé, almacenar datos o empezar un proyecto? Sí. En mi compañía, básicamente, empezamos ya hace unos cuantos años el proceso de migrar todo lo que es la infraestructura, incluyendo base de datos, pero también, no sé, networking, autentificación, mail, todo hacia la nube. Y sí, fue justamente en el momento donde empezaron a aparecer todas estas regulaciones. Hay un sector de la empresa que se carga de todo lo que es la parte legal. Y sí, bueno, nos fueron, digamos, dando un lineamiento de cómo venía el futuro y sí, la verdad que nos afectó. A nivel tecnológico no, porque bueno, la infraestructura, como vos comentabas, es muy distribuida, tenés diferentes regiones, tenés georreplicación, etcétera, pero sí es algo que hay que tener en cuenta, porque si vos violás alguna de estas legislaciones, podés entrar en un problema bastante complejo. Claro, para mí es como lo mejor y lo peor que tiene la blockchain en ese aspecto. Lo mejor en el sentido de que da muchas oportunidades. Si yo estoy en mi casa y subo un smart contract, ya tengo un negocio que es global, que puedo generar economía, finanzas, y no tengo que pasar por ningún tipo de regulación. O sea, es muy fácil para eso. Es muy difícil para meterse en un mercado grande o en un proyecto gubernamental. Claro. Que bueno, ahí las bases de datos yo creo que tienen un poco más de ventaja en ese aspecto. Y después otro ítem con respecto a la distribución, que más allá de la latencia por ahí o de tener un data center cerca, que eso bueno, también lo tiene al estar los nodos distribuidos, si vos tenés un nodo cerca, tenés la información más rápido, viene por el tema de la alta disponibilidad, porque es muy difícil que la blockchain se caiga al punto de desaparecer. Yo no sé qué tanto, bueno, en general los SLA son de 99%, 99%, porque es muy difícil, pero han pasado casos donde los datos no están disponibles. ¿Ves eso como un problema en las bases de datos? O sea, ¿puede llegar a ser un tema o es como algo muy inusual el no tener disponibles los datos? Mira, sabemos que es tecnología y sabemos que puede fallar, ¿no? Pero bueno, hoy en día la tecnología de bases de datos, no solo las relacionales, sino las no relacionales también, tienen mecanismos de alta disponibilidad y disaster recovery, con incluso un famoso RTO muy chico, con data loss, sin data loss, depende cómo vos lo configures, pero a nivel de disponibilidad de tecnología, más allá de costo, ¿no? Por supuesto, hoy no es un problema, ¿no?
Ya no es más que vos vas, instalás un SQL Server y listo y lo dejás ahí en tu data center. No. Si te lo desenchufan, no tenés datos. Correcto, correcto. Ya cuando armás un sistema productivo de una aplicación de misión crítica, tenés que pensar en mínimamente 3 modelos de cómputo con un storage distribuido, sincronizado, networking, poca latencia, pero lo que es la sincronización de los datos, no, no hay problema. Y todas las que son las opciones de PaaS, Platform as a Service, ¿sí? Azure SQL, Azure SQL Database, Managed Instance, también lo tiene incorporado ya desde ground. No es algo como en el mundo del, digamos, el SQL Server producto, donde vos tenés que hacer toda la configuración para armarlo, comprar más servidores. No, son un par de clics y ya tenés tu base de datos relacionadas en otra región, en otra zona, ¿sí? Y donde, de vuelta, no tenés data loss y si llega a haber algún problema de disponibilidad, el data center completo se va para abajo, el un tornado. tiene un problema, lo que sea, vos podés controlar en forma manual o automática el failover hacia otra región sin pérdida de datos. Así que hoy en día, digamos, puede pasar, pero la herramienta para empezar a sumar 9 al famoso 99%, ¿sí? Están y bueno, se usa mucho en la industria. Ok, entonces, tema de disponibilidad, es verdad, porque yo lo que noto mucho es con aplicaciones, por ejemplo, no sé, el WhatsApp, hay días que se cae, no anda, pero es verdad que acceso a datos, al menos directamente, a veces pasa que los home banking están caídos, no sé si eso no puedo asegurar que sean las bases de datos las que están caídas. Pero lo que sí es un problema de las bases de datos que la blockchain no tiene, al menos, son el tema de los robos o los hackeos o, bueno, cuando sacan información de alguna base de datos. Y ahí, digamos, la blockchain se sube a, bueno, no sé, Bitcoin en 10 años no la hackearon, Ethereum tiene seguridad. Bueno, ¿qué puedes decir acerca de la seguridad de los datos que están almacenados en las bases de datos? Bien, bueno, como te decía, esto es una tecnología que tiene más de 30 años, ¿no? Cuando arrancó, la idea era tener tablas, relaciones, índices y la seguridad era algo, digamos, después que vemos. nadie había pensado, ¿no? Bueno, obviamente, al masificarse la utilización, los casos donde podés utilizar, las industrias que lo empezaron a utilizar, ahí, bueno, vamos a tener que empezar. Y el valor de los datos que guardás, ¿no? Por supuesto, la calidad, el valor, etcétera. Sí, empezaron a aparecer algunos signos de pregunta, bueno, ¿qué hacemos? Empezaron a aparecer un montón de aristas, ¿no? Porque, bueno, hace ya algunos años donde la nube a lo mejor no estaba tan madura como hoy en día, donde todo era on-premise, donde vos tenías que tener un data center remoto para poder hacer esto de alta disponibilidad que hablamos anteriormente. Bueno, buenas prácticas es, por ejemplo, tomar tus backups y llevarlo a una locación remota. ¿Sabes? Las veces que se han robado los backups y utilizaron los datos pudiéndolos restaurar después en un sistema similar y bueno, esa información es bastante sensible. Bueno, empezaron a aparecer ya en el área de seguridad, digamos, no con este feature SQL Ledger que es más reciente, ya hace varios años, todo lo que es la parte de encriptación at rest, como le dicen, ¿no? A nivel de datos. O sea, vos sacás los datos del entorno donde está corriendo y ya no los podés reutilizar. Por ejemplo, Transparent Data Encryption, donde vos tenés que ya los datos van encriptados en el cable, ¿no? Entre el motor de base de datos y el cliente. O sea, vos podés poner algún software de visualización, sniffing o algo por el estilo, y ya los ves encriptados. Eso es un approach que se tomó. Más allá de todo lo que es la parte de gobernabilidad, ¿no? De seguridad, control de accesos, ¿no? Para todo lo que es esto de backup, también certificados para encriptar, master key, entonces que vos para poder restaurar ese backup necesitas por lo menos 2 keys. Eso ya está bastante maduro, pero como te decía, no fue de un día para otro. No, ni hablar. Y bueno, lo que pasa mucho a nivel de blockchain es que la infraestructura es segura, vamos a decir, a nivel de cómo se plantea, pero sigue teniendo la falla humana, ¿no? El vector humano de ataque, porque parte de los hackeos o robos que se conocen vienen por ese lado, ¿no? Por alguien que entra en un phishing o lo que sea. Imagino que pasa igual, ¿no? En lo que es base de datos. Sí, totalmente. La mayoría de los
de los casos de filtración de datos es una cuestión humana. Ha habido problemas, de vuelta, volviendo nuevamente a lo anterior, es tecnología, ha pasado, puede pasar, donde hay bugs o agujeros de seguridad, donde se pueden meter. Bueno, dentro de los estudios de base de datos, SQL Server es la que menos de esos tuvo en los últimos 10 años. Pero sí, a nivel de seguridad, el tema del factor humano es muy, muy complejo. Y hoy en día, uno de los problemas más importantes que hay con todo lo que viene arriba del motor de base de datos, que por ejemplo habrás escuchado hablar de Power BI, que sirve para armar toda la parte de reportes con los datos, o sea, que tus datos hablen, que cuenten Claro, te muestra un gráfico de forma fácil. gráfico, no sé, distribución, digamos, en un mapa, charts, pipe, lo que sea. Una de las visualizaciones que hay es poder bajar esa información a Excel. Entonces vos podés tener tu base de datos con alta disponibilidad, con todas las medidas de seguridad, encriptación, incluso Ledger, ¿sí? Como hablábamos antes, y después, digamos, a nivel cliente, tenés una persona que tiene los suficientes permisos para leer esos datos y se graban desde Power BI o desde Excel mismo, genera un archivito de Excel y lo distribuye, ahí estamos complicados. O sea que todo lo que es el tema de gobernabilidad de datos es un punto súper crítico en este tiempo. Claro, en este tiempo es algo que se va a trabajar. Y después me quedan dos ítems que me gustaría, no sé por cuál empezar. Voy a empezar por el menos central, creo, de lo que es blockchain, que es el tema costos. Porque ahí creo que hay un punto. Hoy en día los costos de transaccionar, bueno, leer en una blockchain es barato, es lento, pero es barato. Escribir en una blockchain tuvo su época donde estaba un poquito caro, ahora se volvió bastante más económico, no hay problemas tampoco de cuellos de botella en transacciones. ¿Qué pasa con las bases de datos? ¿Qué tan o cómo se trabaja el tema de costos? Porque imagino que, bueno, para datos chicos o moderados, supongo los costos no son muy, muy grandes, pero si vas a almacenar mucha información, como imagino que es el objetivo de usar una base de datos relacional, ¿cómo está el tema costos? Sí, aparte del storage, del almacenamiento, es velocidad de cómputo, procesamiento. O sea, te reformulo la pregunta, cuanto más performance, o sea, tenés distintos grados de performance según el costo, o sea, todo se cobra básicamente. Como digo yo siempre, cuando moves el slider para la derecha, es directamente proporcional al tamaño de tu billetera. Ok, y si voy a ponerle a un caso, o sea, si yo soy una startup, que quiero guardar datos de mis operaciones o etcétera, y quiero algo tampoco que sea como súper performante, pues no tengo tantos usuarios hoy, o sea, obviamente con posibilidad de escalarlo, pero voy a algo tranquilo, algo moderado. ¿Eso cómo se mide a nivel de costo? O sea, ¿es algo que yo puedo afrontar o es algo que sé que voy a tener un costo altísimo de entrada? Bien, hoy para hacer ese escenario es ideal. ¿Por qué? Porque está la nube y la nube te da un montón de posibilidades, ¿sí? A diferencia digamos, de cuando vengo yo, de que era todo on-premise, que vos tenías un servidor, un storage y estabas, no te digo atado a eso, pero escalar era súper complicado. Hoy escalar en cualquier nube es súper fácil, ¿sí? A nivel storage, a nivel performance, a nivel alta disponibilidad, ¿sí? Con servicios provisionados, servicios serverless, donde te da cómputo y storage on demand según el tipo de workload que tenés vos, donde eventualmente si vos tenés una época del año donde sabés que tenés más ventas como, qué sé yo, Navidad, Día de la Madre, automáticamente el sistema, digamos, el cómputo y el storage escala para darte la performance que vos necesitas para poder suplir esa necesidad. Bien. Y luego autoescala para arriba y para abajo, ¿no? Sí, que bueno, ahí creo que sí, la base de datos es notablemente más útil a nivel de consulta de datos. A la blockchain para consultar no es buena. Hay algunos proyectos que, bueno, están trabajando con eso. Digamos, yo quiero consultar datos, quiero consultar un balance, está todo bien. Quiero hacer una medición, una métrica, ya o tengo que usar una API de alguna empresa que lo haga, o bien tengo que empezar a hacer trazabilidad, no está preparada para eso. ¿Pero qué pasa con las lecturas? ¿Las lecturas se cobran en la base de datos? No, acá no es el concepto de costo, no viene por... Me acuerdo, no había un RU, era la medida, pero es en Cosmos DB, que es no relacional, sí, claro. No relacional. No, en relacional no se cobra por lectura. No es por, digamos, no es por transacción. Bien. ¿Sí?
es por lo que te decía antes, storage, cómputo, alta disponibilidad. Si a la alta disponibilidad querés ponerle más 9, ¿sí? Para que sea, digamos, ¿Y tanto te cambia? ¿Te puede llegar a cambiar tanto, hacer más rápido el acceso? Digo, ¿cuánto podría ser lento para acceder a un dato? Es bueno, como muy subjetivo, imagino, pero no me imagino. claro, lo que pasa que más allá de lo que es el almacenamiento de datos en tablas, con relaciones, etcétera, tenés todo lo que es la parte de la aplicación que viene arriba, ¿no? Y en la aplicación, bueno, hay un lenguaje que se utiliza mucho, es Transact SQL, ¿sí? Donde se crean ancestor procedure para poder generar, digamos, una lógica para las aplicaciones que Que esas funcionan sobre la base de datos, no sobre la aplicación. funciona sobre la base de datos. O sea, la La aplicación aplicación es casi como que está haciendo una consulta de SQL, en realidad está llamando un llama procedimiento. un procedimiento almacenado, un store procedure, donde vos ahí tenés una lógica donde podés relacionar tablas para lectura, escrituras, insert, update, delete, lo que sea necesario. Y en algunos casos podés tener, estos sistemas son multiusuarios, son Un tema de concurrencia. concurrencia, según cómo el diseño, la arquitectura de tu aplicación, de tu base de datos esté, eso influye mucho. Entonces, a lo mejor una de las buenas prácticas de base de datos relacionales, puedes tener un usuario que arme una transacción y, no sé, no haga el commit nunca, que te bloquee otras transacciones. Claro. Eso lo que hace es que tu SQL Server va a estar, o tu base de datos relacional va a estar arriba, ¿sí? Pero no va a estar disponible porque... Claro, pues se bloqueó. Sí. Ok, y ponele que me tarda un segundo. Hago una consulta y me tarda un segundo. ¿Es mucho o poco? Depende. Eh, por ejemplo, en todo lo que es la parte de transacciones con POS, ¿sí? O sea, donde vos pasas tu tarjeta, un segundo puede ser una eternidad. Transacciones de e-commerce, seguramente. Bueno, te lo digo porque, no sé, Bitcoin son 10 minutos que se espera. Bueno, en realidad, bueno, hay mecanismos paliativos, vamos a decir que es menos, pero bueno, en la teoría son 10 minutos que hay que esperar y Sí, funciona, digamos, pero sí. imagino que la base de datos, bueno, por eso está bueno contrastar. Y el último punto que tenía preparado para discutir es el tema de la centralización, que ahí creo que, bueno, es como el atributo, creo, de la blockchain, porque ahí sí, digamos, en el resto creo que comparten características, una será mejor, una será peor, pero bueno, podrías hacer lo mismo en las dos. Pero no conozco bases de datos relacionales descentralizadas, no sé si existe algún proyecto o si tiene sentido, no sé, ¿cómo lo ves ese tema? Ese es un tema que un tanto, digamos, complejo, pero viene un poco con la raíz del producto, ¿no? O sea, para qué se usa, cómo se usa. Hoy en día en todos lo que son los clústeres de SQL Server, vos tenés un punto de entrada, que es lo que se llama la réplica primaria de lectura e escritura, y podés tener un montón de réplicas secundarias distribuidas por cualquier parte del mundo que van a ser de solo lectura, ¿sí? Y con la tecnología esta de alta disponibilidad vos podrías mover esa réplica de lectura-escritura a cualquiera de las otras réplicas. Pero siempre va a haber una sola que es la que permite lectura y escritura y todo esto se va a replicar a las demás, ¿no? Otras tecnologías de base de datos, en este caso no relacionales, ¿sí? Las NoSQL, como por ejemplo Cosmos DB, Mongo, es que no, digamos, el concepto no es almacenar una tabla, un row, sino que es almacenar documentos, ¿sí? Por ejemplo JSON, ahí sí ya está totalmente distribuida y vos podés, digamos, tener multimaster, como se llama, para poder acceder desde diferentes locaciones en forma concurrente en modo lectura-escritura. Otra de las cosas que se habla con respecto a la centralización, bueno, es un poco el dilema de las redes sociales que dicen ahora, como que en cierta forma tus datos los tiene alguien, ya sea, bueno, por un lado los tiene una empresa, vamos a decir, o compañía o el dueño de la base de datos y por otro lado también los tiene un data center. Bueno, en la blockchain están un poquito más repartidos. Vos, ¿cómo lo ves el tema este, por ejemplo, de si yo estoy usando una red social, que esos datos estén almacenados en una base de datos puntual? ¿Lo ves como un riesgo? ¿Lo ves como algo crítico o es algo como, bueno, o sea, no hay otra forma de hacerlo y no me parece grave? Bueno, eso con todo, digamos, el ecosistema de nube, también al principio no fue algo que se tomó en cuenta y después con el tema de regulaciones, como hablamos, pero ¿cómo? Yo tengo
mis datos, que no los tengo yo soy el dueño, pero en realidad lo tiene una compañía. ¿Qué pasa si pasa, no sé, algo a nivel contractual, quiebra, millones de cosas? Más allá de tener todo lo que son los contratos de NDA, sí, para, digamos, que no pueden hacer nada con tus datos, etcétera. Hoy en día hay un nuevo módulo de cómputo que están, digamos, apareciendo en la mayoría de los modelos de cómputo de las diferentes nubes, donde se llama una especie de trust computing, ¿sí? Donde junto con confidential computing, ahí es como que la compañía que hostea tu base de datos, tu infraestructura de datos, no tiene acceso en ningún momento a poder acceder a la información. Como te comentaba, estos mecanismos de encriptación, ¿sí? Es que los datos dentro del proceso de cómputo en memoria, más allá de lo que es storage, que es algo, digamos, Claro. relativamente sencillo y ya bastante maduro de lo que es el proceso de encriptación en discos, a nivel de memoria, a nivel de discos, donde ya por más que tengamos firmados esos contratos de confidencialidad, O sea, no tienen no forma hay forma técnica de ni siquiera de verlos. Sí, 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 sí. Eso es algo que hoy en día está disponible, a lo mejor no para todas las escalas, para todos los tiers de cómputo, de base de datos, pero digamos algo que se está viendo también como una tendencia, ¿no? Claro. Y digamos, a la par de eso viene también todo lo que es la parte de multivendors y tener varias nubes, ¿no? O sea que ya ahí tu problema se empieza a complicar. Pero bueno, esta tendencia de trust computing, confidential computing, es algo que se va viendo, digamos, en la industria, y creo que es algo que en mediano plazo va a tener una adopción bastante grande. Bueno, y en base vamos a hacer una especie de conclusiones, ¿no? Pero en base a lo que estuviste contando, me interesaba mucho saber como el punto de vista también de alguien que sabe mucho de base de datos relacionales en este caso, porque siempre lo vemos del lado de blockchain y se ataca mucho a las bases de datos, que también han tenido su evolución. No es que el SQL de hoy es el SQL Server de hace 10 años, pero bueno, también sigo creyendo que tiene sus oportunidades blockchain. Y ahora te pregunto a vos, desde lo que vos conocés de las bases de datos y no voy a decir limitaciones, pero bueno, de las oportunidades de mejora que tiene la base de datos, ¿pensás que tiene su lugar la blockchain? O sea, ¿pensás que puede llegar a ocupar un lugar que las bases de datos no tienen y que, bueno, que va a poder aprovechar su oportunidad? ¿O pensás que es algo pasajero y que las bases de datos finalmente van a seguir haciendo todo lo mismo que hacían antes? Yo creo que hay lugar en la industria para que coexistan los dos. Cada una de las tecnologías tiene primero un nicho bastante claro y después podría haber este área gris donde se pueden, no sé, solapar, complementar, ¿no? Ahí es donde veo a lo mejor una oportunidad para poder seguir creciendo. Sabemos que hoy seguridad es, como lo estuvimos hablando hoy, algo súper importante y cada vez más importante por el volumen de datos, por el volumen de players en la industria, por la sensitividad de los datos. Así que realmente creo que hay una oportunidad ahí para seguir profundizando la colaboración. Y si el día de mañana blockchain pudiera hacerse más económico, más rápido, como se planifica a muchos años, más masivo, ¿pensás que puede llegar a desplazar a las bases de datos? No, creo que le podríamos dar un lugar para que vengan Y charlemos. y charlemos. No, está bien, sí. O sea, es algo que se discute. Yo hoy no lo veo. De hecho, conviven muchos de los escenarios Web3. Mismo los Explorers que tienen transacciones, tienen una base de datos atrás porque son más fáciles de consultar, más rápido para lo que es el servicio de APIs, que no van a estar consumiendo muchos usuarios, no querés sobrecargar un nodo, le pegás a una base de datos. Pero bueno, si esto evoluciona, no sé qué va a pasar. Sí, son tiempos súper interesantes, ¿no? O sea, la tecnología evoluciona a pasos agigantados. Tenemos la suerte de formar parte desde nuestra posición de poder ver todo el progreso, la modernización. Todo lo que se viene con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, Sí, se abrió la puertita ahora y probablemente en 3 años todo lo que estamos diciendo hoy quedó viejo. sí, sí, tal cual. Hoy en día, bueno, todo lo que es AI, y bueno, lo hemos visto muchísimo esta semana acá, es algo que llegó para quedarse y bueno, realmente la integración de las diferentes tecnologías
seguramente va a ser lo que nosotros, digamos, es el objetivo final, que es la tecnología enfocada a un fin importante, que es mejorar la vida Tal cual. digamos, de las personas, mejorar las industrias, etcétera. Tal cual. Bueno, y pregunta final, te prometo que es la última. Hablamos muy bien o al menos defendiste con argumentos las bases de datos relacionales. ¿Qué efecto tienen? ¿O qué cosa le mejorarías? ¿Qué cosa le mejoraría? Mira qué buena pregunta. Te cuento una pequeña historia, ¿no? Porque, de vuelta, voy a volver a repetir esto. Es una tecnología que ya tiene varios años y cada versión nueva que aparece cada 2, 3 años, decimos, ¿qué van a ponerle? Si ya está, ya esto ya llegó Al tope. al tope, ya no hay más que hacer, ya sabemos, o sea, una tabla es una tabla, o sea, mejoras en performance, seguridad y disponibilidad. Esos son los 3 pilares, como dicen acá, meats and potatoes de las bases de datos, ¿no? O sea, hoy todo lo que es performance, ¿sí? Todo lo que es la parte de poder, a lo mejor, utilizar los módulos de cómputos en forma más eficiente para poder sacarle más performance, ¿sí? A todo lo que es el workload de base de datos, es un punto interesante. Y algo que, digamos, ya viene desde hace varios años, todo lo que es la parte de concurrencia, ¿sí? Siempre es algo que, digamos, nosotros como administradores de base de datos tenemos que chequear que las bases de datos funcionen rápido, siempre y en forma segura, ¿sí? Un poco alineado con lo que decía antes de los pilares más importantes. Entonces, ahí es donde realmente veo que siempre hay algo para mejorar, ¿sí? Ahora se habla mucho de Copilot, ¿sí? De poder usar inteligencia artificial, como acabamos de hablar, para diferentes cosas. Bueno, en este caso, yo creo que la tendencia o lo que estaría bueno, o a lo mejor lo que se habla, es poder utilizar todos esos modelos de inteligencia artificial para poder, no sé, estabilizar la performance, mejorar la performance, generar, no sé, flujos de datos para hacer cosas nuevas, etcétera, ¿no? Abre una puerta muy, muy grande todo lo que es inteligencia artificial. Totalmente. Bueno, gracias, Javi. Ahí a los que hacen infraestructura de blockchain se ha escuchado el punto débil de la base de datos, así que ahí saben por dónde hay que ir a atacar. Cualquier cosa me avisan. Nada, está bien. Así que bueno, muchas gracias, Javi, mucho conocimiento, me gustó cómo argumentaste. Y bueno, y a ustedes, suscríbanse, acompáñenos en los siguientes episodios y bueno, seguiremos estando acá.